Y para comentar estas noticias esta noche hemos convocado a la congresista Carmen Omonte de las filas de Perú Posible y al congresista Carlos Brus. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches y bienvenidos. Bueno, Carmen viene fresquita de la reunión, del diálogo con el Premier, así que nos contará detalles. Así es, pero vamos a empezar con la noticia que ha indignado a todos. Es la primera. Felizmente la nuestra todavía no los indigna. No, eso ya veremos después que nos cuentes, Carmen, si nos tenemos que indignar por algo. Los aportes de los independientes a las AFPs, es verdad que es una ley que se aprobó hace un año, en eso el ministro Castilla tiene razón. Sin embargo, claro, nadie se da cuenta de la gravedad o cuánto lo va a afectar hasta que entre en vigencia. Y ha entrado en vigencia básicamente este mes. Y a los independientes los ha agarrado totalmente descolocados, nadie sabe de qué se trata, a todo el mundo lo mandan a hacer recibos de nuevo, resulta que antes les descontaban 10% de cada recibo, ahora más 13% es 23% de lo que cobran. ¿Todo parece hecho un poco la prepo, Carmen? Bueno, el fondo es bueno, personalmente considero así, como bancada nosotros apoyamos la iniciativa vinculada a la reforma previsional, pero se está volviendo a cometer el error que se cometió con el planteamiento de las AFPs, que es el de no comunicar con tiempo y adecuadamente a los interesados. El tema ya se vino trabajando hace bastante tiempo, pero realmente ahora los interesados se sienten sorprendidos. Creo que los especialistas están divididos, he escuchado a varios a favor, a pocos en contra, porque finalmente hay que incentivar la cultura previsional, es un tema de responsabilidad y que es manejada en todos los países, si no es en casi todos, pero el caso nuestro, como decía, es un tema de comunicaciones. Se han establecido parámetros bastante claros en cuanto a los ingresos, es entre 750 y 1.150 de aquellos que emiten recibos por honorarios y que van a aportar escalonadamente, van a empezar con un aporte del 5%, y en el caso de aquellos que reciben más de 1.150, pues van a entrar directamente con los aportes actuales que tenemos a las AFPs 10% y a la ONP, 13% y a la ONP 10%. El tema, uno de los temas sí controversiales, y hay que reconocer la posibilidad de reevaluarlos, es el de que aquellos que están en planilla y que paralelamente, pues por su profesión... Es que no son independientes. Así es. Para empezar, no son independientes. Así es, ¿no? O sea, pero que emiten recibos. Y hay un vacío aparentemente. Claro, pero digamos la ley no está pensada para ellos, ¿no es cierto? Hay varias cosas además. Pero en ese caso no debería cotizar en su recibo de honorarios, porque además... hay que tener claro que, además lo que ha dicho Carmen, va a haber un grupo de personas que van a aportar y jamás van a tener una pensión. Eso es una estafa. Eso es una estafa. Entonces, se le debe decir a la gente y se debe especificar qué personas, así coticen, jamás vayan a llegar a una pensión mínima. Por ejemplo, entonces a eso no hay que cobrarle. Los que dan recibo por horarios eventualmente y por montos pequeños. Además, tengo entendido que todos están entrando a una AFP nueva. ¿Qué pasaba con los que ya? Porque la condición de independiente no es perenne, pues se gana y se pierde conforme uno a veces entra a planilla, sale de planilla, y hay gente que ya venía aportando un fondo al cual ha dejado de aportar. ¿Se le va a abrir doble fondo? ¿Entra la nueva AFP? Hay una cantidad de preguntas, ¿no? Y además hay una razón adicional. Estamos en un año donde la demanda ha caído un poco y nuestra economía se ha estancado. No estamos en crisis, pero se nos ha desacelerado la cosa. Es un muy mal año para quitarle capacidad adquisitiva a la gente. Yo, si fuera gobierno y ante todas estas dudas, paro un poco el carro, organizo una bonita campaña de comunicación, analizo bien de qué manera excluyo a aquellos que nunca van a llegar a una pensión mínima y por lo tanto no tengo por qué estafarlos, y postergo esto para el próximo año y mantengo a esta gente con la capacidad adquisitiva un poco más alta para que no me baje la demanda. Bueno, es la propuesta, perdón Pati, sí, que ha hecho Jaime Delgado, que fue uno de los promotores de este aporte, ¿no es cierto? Cuando llaman, la gente se mandó a hacer nuevos recibos, cuando hay gente a la que no le pagan hace no han recibido pago este mes porque no estaban aliados, en realidad era un laberinto. Pero más vale tarde que nunca, porque lo que dice Carlos Brus es muy sensato, es decir, es mejor postergar esto que estafar a la gente, sobre todo si va a ir a la ONP, Carmen. Ahora, es decir, ¿quién que va a la ONP
puede esperar recibir una pensión Ahora, después de 20 años de aportes. Acá además hay un tema bastante complicado, porque uno tiene, por ejemplo, lo decía el ministro Castilla ahora, un seguro, cuando uno aporta una AFP, cosa que si se queda inválido, sí, pero si uno aporta continuamente. Porque si dejas de aportar, lo primero que te dicen es, vas a perder tu seguro. Nadie aporta con menos regularidad que un independiente, pues, ¿no? O sea, a veces tiene chamba, a veces no tienes, un mes facturas, otro no facturas, o sea... Existen vacíos que tienen que ser aclarados. Esperemos de que el Ejecutivo haga caso a quien ha tenido un rol protagónico, que es Jaime Delgado, como presidente de la Comisión del Consumidor, Defensa del Consumidor, que tenía un discurso en esa línea antes y que, claro, ahora debe verse en una situación bastante complicada porque ahora ya tiene que ser también vocero del oficialismo, del Ejecutivo. Pero vuelvo a decir, el fondo para mí no es malo, pero sí que tiene que ser aclarado, difundido, y si es posible, y eso es lo que está esperando creo que la mayoría de la gente, porque se amplíen los plazos y que no se les exija ya que desde el 1 de agosto estén bajo un régimen que finalmente... Que no entienden. Así es, que no entiende casi nadie. Nunca me ha parecido mejor en la vida tener más de 40 años, francamente. Nunca me ha parecido mejor en la vida, porque a los que somos más de 40 no nos agarra. Pero es por primera vez que ser vieja sirve para algo. Pero Carmen no llega a 40 de ninguna manera. No, ya se va. Yo lo entiendo, sí. Yo sí, te fregaste. Creo que le quitamos... O sea, yo sí parezco. Porque tú confesaste que te más de 40 ya no. Guardé poder silencio. Vas a ver. Ahora, la pregunta es la siguiente. Está claro que los independientes sí deberían tener un régimen de ahorro. Hay muchísimos independientes que han optado por regímenes de ahorro previsional en el extranjero, fondos a los que uno aporta y después de tanto tiempo va a recibir ese dinero de regreso. Hay múltiples maneras. Particularmente yo me lo he pasado aportando a mi AFP lo que me ha parecido cuando me ha parecido mientras he sido independiente sin ningún problema. Como un fondo que tú vas viendo de acuerdo justamente con tus ingresos. ¿No hay la impresión de que le han regalado los independientes a las AFPs y que las AFPs no han tenido ni siquiera el esfuerzo de diseñar un producto de acorde para esta situación? Totalmente de acuerdo contigo. Ya sale Luis Valdivieso y dice, no lo posterguen esto. Porque, no, claro, está feliz. Porque es una tortaza pues, que no se la van a poder almorzar. Pero un periodo va a ser, pero un hábitat. O sea, no es que sí, pero, todas las... pero de ahí son miles. Peor todavía, regalado a una sola. Claro, y no, lo que pasa, un proceso, ¿no? lo que pasa con todo el sistema de AFPs es que muchas personas se sienten tentados a hacer su propio ahorro porque consideran que su plata metida a una buena cuenta a plazo fijo en una caja rural, o comprando un inmueble le da 8%. Mira, una caja rural te da 8% tu plata sin mayor susto, que es mucho más de la rentabilidad que te da una AFP, donde hay economistas que mueven tu plata y todo lo demás, pero tremendos gerentes que ganan un montón de plata y te cobran tu comisión de administración, ganes o pierdas. Entonces, los independientes, que son gente un poquito más aventurera, que se la tiene que recursar, dije, bueno, yo veo como puro mi vejez, ese es el razonamiento. Entonces, para esa gente le dicen, no, ahora tú no tienes capacidad de decisión. Yo, papá Estado, voy a decir cómo vas a ahorrar tu plata para tu vejez, ¿no? Y entonces es natural que la gente se rebele y dice, pero me estás obligando a meter la plata en algo que si me la dejas manejar a mí, yo tendría más plata para mi vejez que en eso que me estás obligando a meter, que se llama AFP. Bueno, pero ese es un argumento contra todos los ahorros previsionales, Carlos. En eso eres liberal absoluto. Por eso es que nosotros en la Comisión de Economía estábamos buscando una reforma más profunda en todo el sistema de las AFPs. Cuando de pronto vino el gobierno, sacó el proyecto, lo llevaron a la Comisión de Defensa del Consumidor, Jaime Delgado lo hizo aprobar y nos bypasearon de una manera terrible. Por eso el acá se opuso a ese proyecto. Que tiene cosas positivas, pero no es el tema de fondo, es cómo hacemos que las AFP sean más rentables para los ciudadanos. Ese es el tema de fondo, eso no se ha logrado. Y más transparentes, es un tema importante que ha tocado. Entonces lo único que se ha hecho fue cambiar la comisión por flujo que por saldo, donde se metió menos de la mitad de la gente, decidió cambiarse, y esa es la gran reforma. Además ahora hay una discusión en el Twitter que a mí me parecía muy interesante, y era, ¿a quién de ustedes lo ha visitado alguna vez su corredor, o no sé cómo se llama, la persona encargada de ver tu cuenta en la AFP? ¿A quién le han mandado un estado de cuenta en los últimos 5 años? Y resulta que a nadie, y alguien recordaba que Sardón, el economista, había dicho algo así como, el analista político, bueno, es que no visitan pelagatos. Bueno, bestial, pero entonces que a los pelagatos no nos cobren la misma comisión, porque ¿qué va a pasar con estos independientes que no tienen idea
cómo va su jubilación si las AFPs no les cobran la comisión, pero no van a invertir en Ya no está asesorarlos? información. Dijimos, mira, tú con lo que estás depositando, tu fondo es tanto, y con lo que estás depositando, tu pensión sería tanto, si sigues depositando de esa manera. Y, inclusive te puede hacer oferta. Fíjate, si tú voluntariamente pones 300 soles más al mes, tu pensión subiría a tanto. Entonces uno ya sabe hacia dónde apunta. Pero nada es información. Cuando te piden cuánto, no se puede calcular porque la fórmula es difícil de calcular. Entonces tú no sabes para qué estás aportando. Yo tuve que perseguir a mi AFP para aportar como independiente. Ahora, una vez que lo logré, era facilísimo en realidad. Descontaban de una cuenta que yo había dicho una cantidad de dinero mensual. Cuando ya no quería que descontaban, mandaba un mail y decía, ya no me descuenten porque ya. Pero esa era una fórmula que tú decidías ¿Cuánto? a tu libre albedrío, que es... Porque claro, yo, por ejemplo, perdí a raíz de la crisis de 2008-2009 en el fondo 3 buena parte de lo que había ganado. Como muchos nosotros. Pero cumplí 60 años y ya no podía optar sino por el fondo 1. ¿Ah? Porque papá Estado me cuida, pues, y como soy viejito, ya no puedo escoger dónde poner mi plata. Entonces ya no había posibilidad de recuperar lo perdido. Es absurdo, realmente. Todo el sistema hace agua. Y lo impresionante, hemos estado viendo, ustedes quizás no lo han notado, la convocatoria hoy a las 5 de la tarde para un plantón en el Plaza San Martín. Las redes sociales comienzan a convertirse, y es el único pero que yo le pondría a dejar en suspenso la ley, que siempre resulta siendo que el gobierno da marcha atrás cuando la gente hace un plantón en la calle, ¿no es cierto? Entonces, la sensación que deja... No, yo creo que hay que corregir. Se democratizan las decisiones. Pero es que entonces no se toman decisiones, ¿no? Porque siempre habrá alguien afectado por una decisión del gobierno. En esto todos sentimos que nos han impuesto esto. Y ha sido, y te digo, el Congreso fue al caballazo. Una comisión el tema de las AFP, ¿desde cuándo acá es un tema de defensa del consumidor? Era un tema eminentemente económico y nos bypasaron la Comisión de Economía. Me va a disculpar a Jaime Delgado, pero cree que se ha equivocado de cuál es el consumidor. Ya no le queda claro que el consumidor somos los ciudadanos y no las AFPs. Se le ha volteado el tablero porque no se entiende nada. Si estuviera un escenario donde las AFPs están dando un rendimiento espectacular y no todos estamos contentos con la pensión que nos van a dar, hasta los independientes pelearían por ingresar. Lo que pasa es que eso deja mucho que desear. En la mañana, por ejemplo, había un muchacho que alguien decía, no, lo que pasa es que los peruanos no sabemos ahorrar. El chico decía, yo tengo 27 años, soy independiente, tengo un fondo previsional al que aporto hace 4 y voy a tener que aportar dentro de los próximos 20 años de mi vida el que yo elegí, que es un fondo en el extranjero. O sea, debería bastar con que este chico demostrara que ya está haciéndolo en otro lado para que no lo obliguen, pues. Y además, ya para dar cifras, en los años a raíz de la crisis del 2008, los peruanos perdimos 5.000 millones de soles en nuestro fondo. Oye, pues las AFPs arrojaron utilidades, o no me acuerdo si son 400 o 500 millones. Eso no está bien, pues. No, y además con las aventuras electorales de este país, mañana viene uno así como con los aires de Cristina Kirchner y se los estatiza a todos y... Ya pasó alguna vez con la ONP y por eso no hay pensiones para los jubilados. Termina siendo una ironía, pero la cultura previsional no lo ha sabido tener ahora el Ejecutivo porque no ha sabido prever la incomodidad y la no la ha sabido tener nunca el Ejecutivo, no solo ahora, mira, Carmen, en realidad, porque el primer deudor de la Oficina Nacional de Pensiones, la ONP, es el Estado. Era el Estado. Bueno, además recordemos que esta ley sale de la misma cabeza de donde salió la idea de que tenemos que hacer servicio militar obligatorio por sorteo. O sea, está claro que la opinión del ciudadano... Y además, tu opinión no me importa. De la misma cabeza que dice qué cosa vas a comer también. Ahí viene el discurso entre el paternalismo versus el libre albedrío. Mejor no comencemos a recordar de qué cabeza salen todas estas ideas. Vamos a hacer una pausa. Vamos a ver si hay solución. Tema.